Bien, vamos a leer entonces Ezequiel 18, del 20 al 32, creo que es. Sí, 20 al 32. Vamos a leerlos todos unánimes y juntos. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Hace pocos días, hermanos, estábamos mirando el calendario hebreo y estábamos de fiesta, ¿verdad? Estábamos gozosos, celebrando el primer día del mes séptimo del calendario hebreo. Y entonces estábamos gozosos, ¿por qué? Porque estábamos cumpliendo una de las citas que el Padre Eterno había establecido. ¿Y por qué estábamos gozosos? Porque es que nosotros no sabíamos de esas fiestas, nunca las habíamos celebrado y estamos aún aprendiendo. Pero es un gozo de verdad cuando uno se da cuenta de que está siguiendo los pasos, siguiendo los principios que él estableció y que estaban ocultos. Por muchas razones estaban ocultos, porque no, de pronto era negligencia de nosotros, porque la palabra ha estado siempre ahí, pero uno se confía de lo que le dicen los demás y entonces eso hace uno. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿cierto? Y eso hacíamos nosotros, borreguitos, ahí siguiendo lo mismo. Es que tal persona lo dijo, es que tal erudito lo dijo, es que tal erudito lo dijo, y así lo creíamos y así lo hacíamos. Pero ahora por la misericordia del Eterno hemos entendido, y ese es el gozo, que nosotros mismos podemos entender muchas cosas que están acá y también hay personas versadas que el Padre Eterno ha puesto en este tiempo para que nos ayuden a entender las cosas. Entonces, estábamos muy gozosos acudiendo a esa fiesta. Y entonces ese día nos preparamos todos, vinimos bien arregladitos, perfumados, bañaditos, con los zapaticos embolados y bien peinaditos y tal cosas, ¿no? Y miramos nuestra ofrenda de nuestro corazón, cómo iba a ser la fiesta, y nos gozábamos ese día en esa fiesta. Y es que en cada momento nosotros nos estamos preparando para algo. Uno se prepara todos los días. Por ejemplo, hoy para prepararnos para venir al culto tuvimos que alistar la ropa desde el día anterior, diciendo qué me voy a poner mañana, qué voy a llevar, qué voy a comer, tal cosas. En todo momento nos estamos preparando. Los niños se preparan todos los días, voy a llevar al colegio, entonces tienen que alistar el uniforme, tienen que alistar los útiles. Nosotros nos alistamos para ir al trabajo, entonces ¿qué tengo que ir? Nos preparamos para una boda, nos estamos preparando para un paseo, para una salida, para todas las cosas. Siempre estamos funcionando en ese enfoque, nos estamos preparando. Pero la pregunta ahora es, ¿nos estamos preparando para el evento más importante?
para el evento que tiene trascendencia eterna, nos estamos preparando. Todos los días nos estamos preparando para algo, pero ¿estamos preparándonos para la venida de Yeshua? Es ahí donde uno empieza a confrontarse diciéndole, no estoy preparándome lo suficiente. Cuando uno empieza a mirar la palabra bien, dice, no, me falta mucho todavía de preparación. Y ese es el problema, hermanos, que uno dice, no, es que así como voy, pues voy bien, dice uno. Yo me acuerdo ahorita, y una vez que Angelita y Luchito nos comentaban, decía, Angelita le preguntaba a Luchito, Luchito, ¿estamos bien? Y él le decía, sí, sí, estamos bien. Y ella decía, no, no estamos bien. No estamos bien. Y entonces él decía, sí, de verdad, no estamos bien. No estamos bien, ¿por qué? Porque es que uno cree que está bien porque no me duele nada, porque tengo comida, porque tengo un techo y porque todas las cosas. Pero eso es la parte natural, pero en la parte espiritual estoy bien. Entonces, no, no estamos bien. Ve ahorita lo que estaba pasando, la oración. No estamos bien. Y ahí se da uno cuenta de esas cosas tan evidentes y tan sencillas. Y eso que somos una iglesia pequeñita, ¿qué tal que fuéramos una iglesia grande? Y todos así. No, entonces es algo que lo confronta a uno y dice, bueno, tenemos que mejorar. Hay que pellizcarnos, hermanos, y mirar. La vida de fe, dicen las personas que, o sea, la cuestión es que mucha gente cree que la salvación la va a encontrar así muy fácil. Que así como lo están haciendo, vamos a llegar a los pies de Yeshua. Pero hermanos, de pronto nos vamos a llevar sorpresas. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos, el Señor Yeshua lo dice en su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a Él. Que todos lleguemos a Él. ¿Y cómo vamos a llegar a Él? ¿Por qué medio? Por medio del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Es la forma como Él nos va a llevar. En nosotros, si les decía, si viniera el Yeshua ahorita y les dijera, venga para acá, usted hoy lo voy a llamar a mi presencia, voy a juzgarlo hoy. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Gravísimos, hermanos. Llegaríamos a un momento en que no sabríamos qué hacer. Uy, no, ¿yo cómo hago? No, ¿cómo me presento? No, ¿qué le digo? No, ¿qué tal cosa? Nada de eso vale, hermano, porque todo está expuesto ante Él. Y no habrá excusa, no hay nada que podamos hacer. Allá estamos, como somos. Nada, están todos los libros abiertos y ahí Él va a tener todo para juzgarlos, como lo dice su palabra. En las llamadas fiestas de otoño, o sea, las fiestas que estamos celebrando ahorita, ¿sí? Dios ha establecido un sistema, un medio para preparar y para restaurar la relación con el pueblo, con Dios. ¿Sí? Y para prepararnos por medio de un ensayo para el regreso de Él. Estas fiestas de otoño, ¿qué está haciendo? Que nos está preparando para restaurarnos cuando sea la venida de su reino. ¿Listo? Entonces estamos ensayando, pero la pregunta es, ¿estamos suficientemente preparados? No. Y desafortunadamente la gente no se está preparando. No se está preparando, hermanos. Están pensando que todo eso va a ser muy fácil. ¿Y qué es preparar? Si nosotros hablamos en términos naturales, bueno, voy a preparar una pasta. Entonces, preparar es como cocinar algo, ¿cierto? Pero preparar en el contexto que estamos hablando aquí de la Escritura es separarnos, es santificarnos. Cuando Moisés llamó cuando el Señor llamó a Moisés al monte Sinaí, ¿qué le dijo? Prepárame al pueblo para que venga al monte, ¿sí? Ese preparar, ¿cómo hizo la preparación? ¿Qué significa esa preparación? Santifíquese, purifíquese, dedíquese solamente a mí. Esa preparación era esa santificación. Entonces, preparación quiere decir kadosh, y kadosh quiere decir eso, santo, apartado, una persona consagrada, una persona dedicada. Entonces, cuando él dice que nos preparemos, que no estamos preparados, es que nosotros no estamos santificados, no estamos separados, no estamos viviendo una vida de santidad, no estamos dedicados a lo que es la palabra. Mateo 3:3
Miremos un momentico Mateo 3:3. Juan está hablando de su comienzo y entonces él nos dice lo siguiente. Mateo 3:3. Dice, pues miramos desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, entonces está hablando de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y eso mismo, si nosotros lo miramos, está en Isaías 43. Miremos Isaías 43, está hablando ahí la concordancia de esa misma palabra que está diciendo Juan el Bautista. Dice 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Está hablando Juan y está diciendo, preparen el camino del Adón. Y no solamente es prepararlo, ya sabemos que preparar significa santificar, separarlo, consagrarlo, dedicarlo. Y también nos dice, enderezad sus sendas. Enderezad viene de la palabra paná, P-A-N-H, paná, como pana. Y paná significa dar vuelta hacia o lejos de. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que nos santifiquemos y que giremos, que le demos vuelta al rumbo que llevábamos. Eso es lo que nos está diciendo Juan ahí. Preparad el camino. ¿Qué es preparar el camino? Santifíquese para seguir el camino del Adón y enderezad sus sendas es de vuelta por el camino que vas y gire hacia el camino verdadero, hacia el camino que nos está señalando Yeshua. Entonces, preparar no es solamente dejar el camino, no solamente seguir el camino por donde va, sino es dar vuelta, girar. Y ese preparar es también, ahí es donde entra una palabra que es Teshuvah. Teshuvah es regresar al reino del Creador. Si nosotros miramos una imagen que tenemos acá de la Teshuvah, ¿qué es Teshuvah? Viene de paná. Teshuvah, miren la imagen. Entonces hay un camino, preparad el camino, que nos conduce hacia dónde. Mira hacia dónde conduce el camino. Hacia la Torá, ¿sí? Y hacia la palabra. Y si ven ahí, antes de entrar, ¿qué hay? Unos rollos, ¿verdad? Que es toda la escritura. Teshuvah, entonces es el regreso hacia la palabra, hacia el Mesías. Ese es el regreso. Teshuvah se ha traducido en algunas partes como arrepentimiento, pero Teshuvah en sí significa es eso, es el regreso de todos los gentiles, de todo el pueblo de Israel hacia su origen, hacia la palabra, hacia el Tanakh. Ese es la palabra Teshuvah. Y es que en todo tiempo el Señor nos está diciendo que hay que cambiar de camino, hay que seguir las huellas que Él nos envió. Él nos dio unas instrucciones, nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, pero nosotros no lo estamos siguiendo. Y nos lo estaba diciendo en la Escritura antiguamente. Miremos Isaías 44:21, que Él nos dice muchas veces en la Escritura, solamente traje 2 ejemplos. Isaías 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Acá está hablando a las dos casas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. No me olvides. No, perdona, es el 44, sí, el 21 al 23. Yo deshice como una nube, perdón, Isaías 44, 21 al 23. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé,
Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hasta ahí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces nos está diciendo eso, que Él nos está diciendo, pueblo de Israel, ustedes van por el camino equivocado. Ustedes no están haciendo, nos están diciendo, enderece sus sendas. El camino por el que van no los va a llevar a la vida, los va a llevar a otra parte y se van a perder, van a morir. Eso no es lo que Él quiere. Y si miramos Jeremías 4:1, también nos está hablando de lo mismo. Jeremías capítulo 4, versículo 1, es más corto y es más puntual el Señor lo que nos pide directamente. Y eso es para nosotros. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, bueno, y jurares a Jehová. Pero entonces lo que nos dice al comienzo, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Nos está prácticamente, no nos está ordenando, sino nos está con amor exhortándote. Vuélvete a mí. El arrepentimiento, hermanos, es lo que nos hace falta, lo que nos hace falta. Antes de la venida del Mesías, ustedes saben que en el periodo entre Malaquías y Mateo hay un periodo de 400 años de silencio, ¿cierto? Y ese periodo intertestamentario sucedieron muchísimas cosas. Bueno, después en el siglo I dice la Escritura que nació Yeshua y ahí se cumplieron todas las fiestas de primavera, ¿verdad? Todas las 4 fiestas que nosotros ya celebramos de primavera que fueron cumplidas en Yeshua. Después Yeshua muere. Empezó la persecución de los romanos sobre los judíos y los judíos en el año 175 fueron esparcidos por el mundo. Y entonces la palabra que había dejado el Eterno, la Escritura, se fue por el mundo. No había un sitio donde pudiéramos reunirnos y conocer todas las cosas que el Eterno había dejado. Imagínense, fue hasta 1948 cuando sucedió de nuevo que Israel pudo volver otra vez a su tierra. Todo ese tiempo es un tiempo prácticamente de silencio porque nosotros no conocíamos nada. No había Jerusalén, no había un pueblo judío, entonces la palabra del Eterno duró prácticamente escondida. Eran grupos muy pequeñitos, muy selectos, que se reunían a seguir la Escritura. Pero el Padre Eterno tenía un plan perfecto, y es que ese plan perfecto era que su pueblo iba a regresar otra vez porque había una promesa que decía que su pueblo tendría que volver y que una nación nacería en un día, y esa nación nació en un día, Israel, nació ese día, y entonces ahí ya con un sitio donde congregarse todo este territorio de Israel, entonces ya ellos empezaron otra vez a hacer las acciones que estaban escritas, que estaban antes establecidas por el Eterno. Y por eso también la palabra se ha ido conociendo. Pero todos no regresaron. Hubo mucha gente que se quedó por todo el mundo. Y de hecho aún, vea, en estos días escuchaba que se vencía la fecha en que España, los judíos sefarditas tenían tiempo para regresar a España, es decir, para que les reconocieran la nacionalidad española. Si nosotros hubiésemos hecho el trabajo a tiempo, nosotros hubiéramos obtenido la nacionalidad española, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos y entendimos por la Escritura que nosotros somos judíos sefarditas. Sefarditas era que se llamaba España en esa época. Entonces, judíos españoles, es como dijera. Entonces, se venció ese término para reclamar la nacionalidad española. Pero ¿qué está pasando con eso? Que el mundo está reconociendo que hay un pueblo judío que está esparcido por toda la tierra. Vea, España ya lo reconoció, ya las está reclamando para que vuelvan otra vez a su tierra, a su nacionalidad española. Pero siguen siendo judíos, siguen siendo parte del pueblo de Israel. Ahora, ese regreso de los hijos de Israel a su pueblo, a su Dios, a su Torá,
a todas las cuestiones de la ley, no es casualidad. Dios lo tenía determinado desde antes. Miremos un momentico Isaías 9:21. Y ahí nos habla que eso estaba establecido, hermanos. Lo que pasa es que uno, como no conocía la escritura, pues entonces uno, pues, ay, sí, tan chévere que están volviendo. Pero todo tiene un propósito. Dice la escritura que nada se mueve sin la autorización del Padre Eterno. Isaías 9:21. ¿Dónde dice Manasés, Efraín? Y ambos son se fue seguro que todavía tenían. Ay, no, es Isaías 9:21. Donde dice que el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Elohim fuerte. Manasés y Efraín, Manasés y ambos contra Judá, no con todos estos cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No sé, se me perdió Bueno, la escritura dice que ya me ayudan a buscarlo. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Elohim fuerte. 10:21. Gracias. Sí, acá está, 10:21. Dice en Isaías 10:21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. O sea que este regreso no es casualidad, mis hermanos. Es algo que ya estaba preparado. Es algo que ya estaba establecido. Cuando nosotros escuchábamos la fiesta pasada, el sonido del shofar, había muchas sensaciones, ¿sí? Y según lo que escuchábamos ahí, lo que entendíamos es que el shofar tiene diferentes tipos de llamados y para diferentes cosas. Una de ellas es para expresar alegría, otros para expresar dolor. Y nosotros, no sé, yo tenía en la cabeza que cuando llegara el día del Mesías, el día del regreso, iba a ser un día de júbilo para todos nosotros. Pero hermano, ¿será de júbilo? ¿Vamos a gritar de júbilo o vamos a gritar no de júbilo, sino de temor, de terror? Miremos un momentico Joel 2, del 1 al 11. Joel 2, del 1 al 11. Ay, Dios mío. Joel 2, del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en su santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que va a ser de gloria? No, mira cómo los dice. Tiemblen todos los moradores. Los mesiánicos no, los que están en Yeshua, los que confían en la palabra no van a temblar. Todos, dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, no de una parte especial, sino de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Y cómo será ese día? Mire, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, que no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. No habrá escapatoria, hermanos. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de a caballos correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. No es un día agradable. Como valientes correrán, como hombres de guerra recibirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, todas las personas vamos a salir espantados, hermanos, para donde sea. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Ahí sí no hay amistad, ahí no hay nada. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, no va a haber la muerte. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos. Imagínense, hermano, si uno con un temblorcito ya está corriendo, dice que se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Será que nosotros estamos preparados para soportarlo? No, es que si nosotros queremos hacer una semejanza de esto, es imaginarnos en el monte Sinaí cuando el Padre Eterno llegó y habló con Moisés. Le dijo al pueblo, prepáremelo. ¿Y qué pasó? Empezaron los truenos, los relámpagos, los rayos, el monte temblaba. ¿Y el pueblo qué hizo? Que le dijo, téngamelo aquí. El pueblo qué hizo? Retrocedió. Porque es un día temible, hermano. Es un día que nosotros no estamos preparados. Ahí sí como cucarachas subiremos a todos los lados, hermanos. Y sálvese quien pueda, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, como dice la cultura popular. Sálvese quien pueda. Entonces, nosotros estamos pensando que esta parte, hermano, del arrepentimiento es algo como, sí, yo me arrepiento y ya, me arrepentí, listo, y ya lo hice. Pero el arrepentimiento es en serio, hermanos, porque trae muchísima bendición. Pero si no nos arrepentimos, nos va a venir la muerte. Y la idea no es que nos coja, que nosotros sepamos esto, que hay un arma poderosa que se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es, estamos en este tiempo en que tenemos que hacer que ese sea nuestro día a día, hermano. No es arrepentirnos solamente en un tiempo determinado, sino es todos los días. Por eso es que, hermanos, es necesario recalcar todos los días. Si yo no le preguntara, ¿usted conoce al Mesías? Sí, yo lo conozco. ¿Y qué tanto? Más o menos. ¿Usted lo obedece? A veces. ¿Usted acude a sus citas? A veces. ¿Usted lo ama? Sí, lo amo mucho. ¿Y guarda sus mandamientos? A veces. ¿Lo busca todos los días? No, a veces. Todo es a veces, hermanos. Y entonces si estamos a veces, ¿cómo vamos a entrar en su presencia? ¿Cómo vamos a ser santos si Él nos pide que nosotros seamos apartados para Él? Hermanos, nos hace falta mucho. Y esta palabra que nos está dando el Eterno es eso, es que no nos descuidemos, que la salvación, no solamente pensemos en la salvación, pensemos en la salvación no como la meta final, sino busquemos como hizo Abraham, que él tenía ya la salvación, pero él buscó agradar a Dios, a pesar de que ya tenía eso, quería agradarlo, quería servirlo, quería vivir por él y para él. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Si nosotros somos hijos de Abraham, ahora como pueblo de Israel, pues tenemos que ser como él. Que esa no sea nuestra meta. Ese es uno de los dones que da el Padre Eterno. La salvación es el estar con Él en ese momento. Y allá es que le apuntamos todos. Pero que no sea ese el propósito. Yo trabajo es por esto solamente. No, yo no voy a trabajar. Yo voy a hacer esto por amor. Porque si yo lo hago de esta forma, voy a obtener también ese regalo. Entre Yom Teruah y Yom Kippur, entonces hay unos días que son de exaltación, hay unos días que son de arrepentimiento, ¿cierto? Esos 10 días que vienen ahorita, decía que antes de Yom Kippur son 10 días en que nosotros nos estamos preparando, hermanos, y es que, imagínense, hoy es el día primero del mes séptimo, suena el shofar, ¿qué me estáis diciendo? Caballero, analícese, ¿cómo está usted? ¿Está preparado para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores? No, no estoy preparado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hermano, pues postrarse, porque significa que ya llegó y que si yo no estoy suficientemente preparado, me va a llevar para el otro lado. Me voy a ir a la perdición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, pero no solamente prepararme ese día o esos 10 días. Hay un mes, que es el mes sexto, que se llama el mes de Elul, y en ese mes sexto dicen que fue cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días, y cuando él bajó fue el día de expiación, el día de Yom Kippur.
en el Éxodo, en esa época. Y entonces se toma como ese mes también un mes de arrepentimiento. Entonces hay un mes que se llama mes de Elul, que es el mes sexto del calendario judío. Y ese mes es todo el mes para arrepentirnos, para buscar a Dios, para buscar su dirección, para agradarlo. Dime. Entonces, pero ese mes es, o sea, ahorita lo que estamos viendo es que el arrepentimiento solamente lo estamos tomando, o el clamor solamente para un solo día, el día de Yom Kippur. Pero estamos viendo por la Biblia que no es solamente un día. Y aquí estamos viendo que son 10 días, ¿sí? Todos desde el mes primero hasta el mes 10 es Yom Kippur, es prepararnos. Pero no es solamente ese día, hay 40 días, hay un mes anterior. Y no es solamente ese mes anterior, no es el mes de Elul. El arrepentimiento tiene que ser todos los días tengo que examinarme. Porque si yo tengo la fortuna, o yo no sé si será fortuna o no, que yo vea cuando el Eterno, el Padre, el Rey de Reyes venga en su gloria, por su iglesia, por su pueblo, según lo que leímos, va a ser un día terrible. Entonces yo digo, uy, yo como que no quiero estar en ese día. Yo prefiero estar allá dormidito esperando que el Padre Eterno me llame al tribunal. Entonces, ellos van a resucitar primero. Si los muertos en Yeshua dice que van a resucitar primero, en el Mesías. Pero entonces, lo que quiero identificarles es que el arrepentimiento no debe ser solamente de esos días, sino siempre, todos los días, porque yo no sé en qué momento Él me llame a su presencia. ¿Qué tal que yo salga hoy ahorita y me llame a su presencia? Dice, bueno, vas a dormir, que ya después arreglamos cuentas. ¿Qué voy a hacer? Ya no hay tiempo para nada. Si yo no esté preparado en este momento, que el Padre Eterno tenga misericordia. No sé cómo lo va a juzgar. Sé que Él tiene mucha misericordia y todas las cosas, pero no puedo yo darme ese lujo de permitir que esté mal en el momento en que Él me llame. Todos los días, todo momento, hermanos, todos los días, todo momento es estar nosotros preparados. Isaías 55, 7, el Padre Eterno nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo. 55, 7. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Queremos que Él nos perdone? Listo, sí, pero hay unas condiciones para que nos perdone. Primero tenemos que hacer techuvá, o sea, girar, cambiar el rumbo de nuestra vida y girar hacia el camino del Eterno. Y lo otro que tenemos que hacer es, ¿qué es? Además de techuvá, de girar, regresar a Él, buscar el camino de la verdad y la vida. Bien, entonces dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjese que todo empieza por los pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en Oseas 14:1 nos dice prácticamente algo parecido. Oseas 14:1. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Ese es el llamado que el Padre Eterno nos está diciendo hoy. Vuelve a Jehová tu Dios. Todos nosotros sabemos que somos Israel, entonces el llamado es a volver. Es que hay un tiempo, hermanos, en que Jehová puede ser adorado. Dicen que entre Yom Teruah y Yom Kippur, que las puertas de los cielos están abiertas para recibir a los hijos de Israel que se vuelven al Adón y escuchan su misericordia. Entonces lo que está diciendo, en este tiempo es un tiempo precioso y es un tiempo que no podemos desaprovechar para volvernos al Padre Eterno. ¿Cómo nos volvemos? Por medio del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
porque Él ahí es donde está su misericordia expuesta en esta fecha, hermano. Es muy importante. Por eso es que en este tiempo tenemos que buscar más al Padre Eterno. Él es nuestro Adón. Este tiempo es el tiempo de Techuvá, que es para volver al Eterno, para tomar conciencia de mejorar, de cambiar nuestros caminos, de hacer sus obras, de buscar la paz y el favor del Eterno. ¿Y cómo lo hacemos todas esas cosas? ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Entonces, Techuvá es regresar al camino correcto. El que expresa ese arrepentimiento es porque ya salió del pecado, ya abandonó el pecado. Miremos un momentico primera de Juan 3:4. Dice que primera de Juan 3:4, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues la ley es pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces dice que el que infringe, dice que todo aquel que comete infracción infringe también la ley, pues la ley es pecado. Entonces estamos hablando de una transgresión de la ley. ¿Y qué es una transgresión? Transgresión en hebreo es acham. Acham es A-S-H-A-M en hebreo. ¿Y qué es acham? Acham tiene dos connotaciones. Una connotación es que la transgresión es cuando yo traspaso la cerca, cuando yo voy más allá de los límites establecidos. Cuando yo transgredo la ley, la Torá, quiero decir que yo pasé el límite que estaba establecido para toda la cuestión. Supongamos que este es el cerco que me permite la Torá. Esta mesa es el cerco que me permite la Torá. Pero si yo soy una cabra y salto ese cerco, pues entonces ya no estoy bajo la cobertura de la Torá. Ya no estoy bajo la cobertura de la ley. Entonces, ¿en qué me convierto? En transgresor de la ley, transgresor de la Torá. Porque ya estos lineamientos, estos límites, ya no me incumben a mí, ya no me cobijan a mí. Ya me salí de esos límites. Entonces, ¿quién me juzga a mí? Ya no me juzgan estos límites porque yo ya no estoy dentro de estos límites. Si yo estoy aquí en estas partes, en cualquier lado donde esté, acá toda la Torá me va a juzgar. Pero si yo me salgo, pues, y todas las promesas del pacto están acá. Pero si yo me salgo, pues las promesas no son para mí. ¿Qué tengo que hacer? Todos nosotros nos salimos de acá, de esta mesa, y estamos por fuera. ¿Qué nos está diciendo el Padre Eterno? Volveos, o sea, vengan, no sigan por ese camino porque allá van a estrellarse. ¿Se acuerdan del Gadareno? El Gadareno, cuando Yeshua le sacó los demonios, ¿a dónde fueron? A una manada de cerdos. ¿Y los cerdos a dónde fueron? Al abismo, se despeñetaron, al abismo. Si nosotros seguimos por ese camino, pues los demonios nos van a llegar a conducir al abismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Padre Eterno? Diciendo, no sigan por ese lado. Regresen, miren, el camino es este, vengan acá. Aquí estoy yo, aquí está mi tabernáculo, aquí está mi suca. Acá es donde tienen que regresar. Vengan acá, acá estoy yo. Y entonces, ¿cómo llegamos allá y nos damos cuenta? Ay, sí, yo como que por este camino aquí no hay buenos pastos. Los pastos buenos están acá. Entonces, yo hago como el hijo pródigo. ¿Qué hago comiendo algarrobas de los cerdos? ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se regresó. Y llegó otra vez a su padre. ¿Pero qué hizo él para llegar allá? Reconoció que estaba fallando y se arrepintió. Dijo, iré donde mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Se arrepintió y regresó. Y cuando él regresó, cuando él hizo la techuvá, regresó. ¿Y qué hizo el Padre Eterno? Estaba acá, con los brazos abiertos, diciéndole, venga. ¿Y qué hizo? Fiesta. Y eso es lo que nos está invitando el Padre Eterno hoy. A que regresemos de allá. A que volvamos a su trono. A que volvamos a su reino. A que Él sea nuestro rey. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento, hermanos.
Es muy fácil. Todo está fácil. No nos pone más carga que la que nosotros no podamos llevar. Es muy fácil. Ahora la cuestión es, ¿queremos hacerlo? ¿Quiero hacerlo? De pronto no queremos hacerlo, ¿por qué? Porque es que no hemos entendido la magnitud de las bendiciones que hay cuando estamos en este lugar. Si nosotros entendiéramos un momentico, si el Padre Eterno nos diera un chispacito de solamente para que pudiéramos ver un destello de su gloria, nos cambiaría la vida terriblemente. Pero él dejó su palabra. Y recuerdan cuando el Lázaro, el que murió, el rico y Lázaro. Cuando Lázaro murió, que fue donde el rico se le acercó y le dijo, Padre, manda a Lázaro para que les predique. Dices, pero si ahí tienen a los profetas, si ahí tienen la escritura, y si no le creen a ellos, ¿cómo le van a creer a Lázaro? Ahí el Padre Eterno nos dijo absolutamente todo. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es muy importante. Y eso es lo que quiero que entiendan. Eso es lo que el Padre Eterno nos quiere que entendamos para que podamos llegar a su camino. Dime. Claro que sí. El arrepentimiento, por ejemplo, a mí no me lo habían explicado como lo está explicando usted hoy. El arrepentimiento me habían explicado a mí que ese techubá era cambiar de camino, o sea, dejar el pecado. Y mucha gente deja el pecado, por ejemplo, el drogadicto deja las drogas, el prostituto deja la prostitución, etcétera, etcétera, pero no se vuelven, o sea, falta la segunda parte, porque solamente nos dejan como en la primera, es apártese del pecado, la gente se aparta del pecado, pero no vuelven a la palabra, no vuelven al Señor. Así es. Esa es la parte completa de lo que es Techubá. Así es. Gracias por la aclaración. Entonces, en 1 de Juan 3:4 vemos que la transgresión, estamos hablando de la transgresión, y la transgresión tiene dos connotaciones. Una, que es traspasar la cerca, que ya estábamos hablando de esa, pero la otra connotación es no hacer lo que ha sido demandado. Por eso es que cuando decimos que pecamos por hacer o por no hacer. Hasham tiene dos connotaciones. Uno, saltar la cerca. Y dos, no hacer lo que ha sido demandado. Aquí hay unas demandas, acá hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero no las estamos haciendo. Entonces estamos cometiendo pecado por omisión. Entonces, ¿qué nos dice? Que las transgresiones se pueden hacer por comisión, o sea, por hacerlos, por saltarnos la cerca, o por omisión. Que el pecado, las transgresiones se pueden hacer por hacer o por no hacer. O sea, las transgresiones que es por nuestra debilidad, o sea, por saltar la cerca, o por no obedecer, o sea, por rebeldía. Fíjense cómo de muchas formas estamos ofendiendo al Padre Eterno y estamos separando. En Romanos 3:23 dice que, miremos un momentico Romanos 3:23, dice que todos pecaron, ¿cierto? Entonces todos somos pecadores, ¿sí? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Alguien lo tiene? Romanos 3:23. Lo que quiero enfatizar ahí es que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Elohim. Todos pecaron. Aquí nos dice que todos, no somos unos solos, no solamente pecamos los que no conocíamos. Todos, absolutamente todos pecaron. Entonces todos pecaron. Entonces, si todos pecamos, ¿qué tenemos que hacer todos? Tenemos que hacer la techubá. Tenemos que regresar aquí a donde el Padre Eterno nos quiere a todos acá. Tenemos que volver a los caminos del Eterno. Y esos caminos, hermano, miren, el arrepentimiento, yo entendí algo bien lindo y espero que ustedes lo entiendan. Es que el arrepentimiento es un regalo. El arrepentimiento es un regalo. Nosotros estábamos allá. Y estábamos allá perdidos. Pero el Padre Eterno nos dio ese regalo. Dijo, quiero que vuelvan otra vez acá. ¿Cómo regresamos? Por medio del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un regalo. Es un regalo de eterno, de su gracia. Es un regalo por gracia, porque nosotros no lo merecíamos. Es un regalo de su gracia. ¿Para qué? Para que todo el pueblo pueda ser restaurado. Para que podamos ser restaurados. Por eso el título de la predicación.
¿Cómo se llama la predicación? La gracia que restaura. ¿Cuál es la gracia que restaura, hermanos? El arrepentimiento. Esa es la gracia que restaura. Es la gracia que restaura el pacto, la gracia que restaura el compromiso, la gracia que restaura esa relación que tuvimos en algún tiempo que queremos tener con el Adón. El arrepentimiento es la gracia que restaura. Sin arrepentimiento es imposible acercarnos a Dios. Y si nosotros no nos arrepentimos, hermanos, definitivamente no podemos. Lucas 13:5, miremos un segundito, Lucas 13:5. El Señor Yeshua nos dijo algo claramente, hermano. Claramente, no lo ha dicho de muchas formas. Arrepiéntanse, vengan a mí, vengan a mí. Lucas 13:5 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaba hablando de quién había pecado, si el papá o los hijos o todas esas cosas. Y entonces él les dijo no. Miremos todo En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, Pilato había mandado matar a algunos galileos. Y respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Hermanos, hay una concepción que si usted es castigado, que si usted tiene alguna tribulación es porque está en pecado, ¿cierto? Y en algunas denominaciones creen eso. Si se dice que está enfermo, entonces es porque está en pecado, ¿sí? Entonces, acá respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué le está diciendo, hermano? Arrepentámonos. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? No, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjese que lo dijo 2 veces, 2 veces. Hermanos, no nos creamos más justos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar esa gracia que nos restaura, hermanos. Ahora, nosotros hablamos de arrepentimiento, pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene algunos pasos, hermanos. Lo primero que es, voy a decirlo rápidamente, el primer paso para tener arrepentimiento es reconocer, o sea, el reconocimiento, es reconocer que traspasé los límites. Si yo reconozco que fallé, que me salí del pacto, que me salí de la Torá, estoy reconociendo, entonces ya tengo el primer paso para el arrepentimiento. Entonces el primer paso es reconocer el pecado, es aceptar mi pecado, es aceptar mi responsabilidad, es aceptar que he transgredido la palabra. El segundo paso es la contrición. O sea, si yo llego allá y dije, Señor, sí, yo reconozco que yo me excedí y que me pasé y toda esa cosa. Pero el segundo paso es la contrición. ¿Y qué es la contrición? Es el dolor, el sentir dolor. Si yo no siento dolor, hermano, pues no tengo arrepentimiento verdadero. Fíjese, la contrición, hermanos, el dolor. ¿Por qué el dolor? Porque le he fallado al Padre Eterno. Porque mi espíritu se siente, ¿qué? Sí, se siente sucio, se siente de todo, porque se alejó de los pactos del Eterno. La contrición, entonces la contrición es ese dolor que uno manifiesta ante una situación. Cuando uno manifiesta dolor, sí se nota que hay arrepentimiento verdadero. Hay gemido. Correcto, llanto, gemido, toda esa parte que indica que está de verdad arrepentido, contrito y humillado, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado yo no despreciaré jamás, porque está diciéndole, está derramando su espíritu de verdad, está sintiendo que lo ofendió. El tercer paso es la confesión. Entonces tenemos primero, reconozco el pecado.
Segundo, siento dolor por haber fallado. Y el tercero es confesar mi pecado, pero no es como lo hace la Iglesia Católica, de que un ministro va y se sienta allá y todos los otros le cuentan audiblemente lo que hicieron mal. Eso no es la contrición, la confesión que nos dice. La confesión es el hablar con Dios, es confesar con mis labios mi culpabilidad, mi responsabilidad. Señor, te fallé. Sí, yo lo reconozco y confieso, Padre Santo. De hecho, nosotros acá en la congregación hacemos esa oración de arrepentimiento, pero nos hace falta algunas cositas. Ahí tenemos algunos elementos, nos hace falta complementarla. Pero sí, estamos confesando con nuestros labios nuestra culpabilidad, mi responsabilidad. En primer libro de Juan 1, dice, bueno, se lo deletreo acá. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Listo? Entonces fíjense que un paso bien importante del arrepentimiento es la confesión. Tenemos que confesarlo. No decirle a otra persona todas las transgresiones que yo haya hecho. Porque no tenemos que saber las cosas de la otra persona, a no ser que sea ya algo que se pueda ya hablar, que el Padre Eterno lo motive a que lo confiese públicamente o alguna cosa. Dime. Sí, a veces es necesario, sí, porque si hay algo que lo está oprimiendo y que no lo deja avanzar, y entonces para sacarlo toca que confesarlo. Esto me está atormentando y esto tal cosa, y ya lo dijo y ya, listo. Ya el diablo ya pierde toda la potestad porque lo sacó, porque confesó esa parte. Entonces tenemos 3 pasos hasta ahora del arrepentimiento. Primero, reconocer que somos pecadores. Segundo, que sentir dolor, o sea, contrición. Y tercero, confesar que somos culpables y confesarlo con nuestros labios. La responsabilidad. El cuarto paso es abandonar el pecado, hermanos. ¿De qué nos sirve confesar, llorar, reconocer que hemos sido fallados y seguimos en lo mismo? Entonces no sirve. Toca que abandonar, cancelar toda esa situación que nos está afectando. Apartarse del pecado, aceptarlo. Entonces tenemos que reconocerlo, aceptarlo y confesarlo, pero tenemos que abandonar el pecado. Sin dejar el pecado solamente hay remordimiento. Proverbios 28:13. Si solamente, sin dejar el pecado, solamente lo que vamos a tener es un remordimiento. Hay que abandonar el pecado, mis amados. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que nos separa de la gloria eterna. Dice el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pero no solamente es confesarlos, y se aparta, alcanzará la misericordia. Le será propicio que vuelva otra vez a ser parte del reino. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese es el impío. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Entonces, fíjense todo lo que implica, hermanos, el arrepentimiento. Isaías 55:7, no sé si ya lo leímos, ¿no? Dice que deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase al Padre Eterno, vuélvase al Adón. Eso es lo que nos tenemos que hacer, hermano, arrepentirnos. Entonces, Techúa es un abandono de mi posición alejada del Adón. Es un cambio de dirección y el retorno al camino apropiado de regreso a casa. Y ahí veíamos la historia del hijo pródigo. Es imposible vivir entre los cerdos y tener arrepentimiento. Nosotros tenemos que tomar la decisión de regresar, hermanos. Quinto punto para el arrepentimiento, la restitución, hermano. Eso no se habla, la restitución. La restitución, perdón. El pecado nos separa. Nos ofendemos al Dios, ¿cierto?
Pero posiblemente también cuando hicimos el pecado afectamos a muchas personas, ¿cierto? Cuando yo me separo de la Torá, le voy a hacer males a muchas personas. Y entonces la Escritura me dice que tenemos que hacer restitución. Miremos Levítico 6:25, 6:2. Levítico 6:2. No se habla ahora de la restitución, hermanos. Ya se perdió esa parte no, y esa parte tan, no, eso es Antiguo Testamento, no, eso ya está abolido. Todos sabemos que no es cierto, que ese es el Evangelio de reemplazo, lo que se ha hecho. 6:2, Levítico 6:2. Bueno, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare, ojo, e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Fíjense, hermanos, hay que restituir. ¿Queremos arrepentirnos? También está esa parte, la restitución. Pastor, dentro de la restitución va el perdón. Correcto, dentro de la restitución va el perdón, porque yo tengo que perdonar. Y perdonar. Si yo no perdono, pues hermanos, no vaya a tener arrepentimiento. La restitución. La restitución, miremoslo en el Brit Hadashah, en Lucas 19:8. También hubo restitución, hermanos. Lucas 19:8. Entonces aquí vemos a un personaje muy conocido restituyendo. Entendió que el arrepentimiento tenía que ser ese paso. Lucas 19:8. Bueno, leamos todo Lucas 19 hasta del 1 al 10. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo fue uno de los que entendió el verdadero arrepentimiento y estaba haciendo restitución. Él entendió en ese momento que tenía las puertas del reino abiertas y él no desaprovechó esa oportunidad. Y dijo, ya me arrepiento de todo, la mitad se lo voy a los pobres, los bienes los voy a repartir, y si a alguien le he quitado, se lo voy a devolver 4 veces más, cuadruplicado. Y eso es lo que nos llama el Señor a restituir, hermanos. El arrepentimiento es el camino, es la entrada al reino del Eterno. Si nosotros no desaprovechamos, si no entramos por ese camino, pues entonces nos vamos a quedar fuera. Si desprecia el arrepentimiento, puede perder el camino de restauración. Hay muchas personas que han despreciado ese arrepentimiento y entonces están fuera del pacto y de las promesas. Hermanos, que hoy sea el día en que el Padre Eterno va a hacer que tenemos ese privilegio de entender, hermanos, que solamente por Él podemos llegar a ser parte de su reino.
Ahora, ¿de qué me sirve creer? ¿De qué me sirve saber que soy parte del pueblo si Él no es mi rey? Entonces necesitamos, hermanos, entender que tenemos que dar vuelta, que tenemos que regresar, que tenemos que girar, que tenemos que hacer teshuvá para regresar al reino del Eterno. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo regresamos al reino del Eterno? Arrepintiéndonos. Y hay muchos ejemplos, solamente les voy a dar uno, hermanos. Jonás 3, del 1 al 10. El arrepentimiento verdadero es el que permite que podamos de verdad, que el Padre Eterno, que su promesa, que su pacto, que todas las cosas podamos llegar. Jonás 3, del 1 al 10. ¿Dónde está Jonás? Que no lo encuentro. Después de Abdías sigue Jonás. Dice la Escritura. 3. ¿Cómo podemos arrepentirnos, hermanos? Recuerdan que Jonás, el Padre Eterno, le había dado una misión y él no quería cumplir la misión porque sabía que el Eterno se iba a arrepentir y que iba a hacer lo que él quería. Pero después Jonás fue tomado en la boca de un gran pez y fue llevado 3 días y bueno, ahí hay algo bien bonito porque ahí habla Jonás de que fue al Seol y cosas por el estilo. Bueno, hay algunas cosas ahí bien interesantes. Pero miremos la parte que estamos hablando ahorita. 3 del 1 al 10. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad que tenía más o menos 120,000 personas, dice. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. 3 días de camino se demoraba la gente en cruzarla, imagínense. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron, ¿qué hicieron? Mire, ¿cómo se arrepintieron, hermano? Proclamaron que ayuno, ¿qué más? Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabes que mi niño no entiende? No, todos se convirtieron. Y llegó la noticia hasta el rey. Ah, no, a mí no me toca, yo soy el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. ¿Qué hizo? Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, fíjese el rey, proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman nada, no se les dé alimento ni beban agua. Mire cómo lo hicieron, porque ellos sabían que iban a ser destruidos. ¿Y qué hizo el rey? Todo el mundo, hasta los animales, hasta los niños, no coman ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen, pero no clamen pasito, clamen fuertemente, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría. ¿Y qué pasó? Los perdonó. Les permitió que siguieran viviendo. Hermanos, y hay muchos ejemplos. Joel nos habla, Zacarías nos dice, siempre nos está diciendo que nos convirtamos. Zacarías nos dice que volvamos a Él. En segunda de Pedro nos dice que nos arrepintamos, que tenemos que ser santos, que tenemos que luchar por nuestra salvación. Y toda la escritura nos está hablando de los mismos, hermanos. Lucas 13:3 también nos dice el Padre Eterno, si no os arrepentís, todos pereceréis. Que ya lo leímos. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces, hermano, el llamado que hoy nos está haciendo es que nos arrepintamos. Que esta fiesta que viene, hermano, que esta oportunidad tan grande que tenemos de ser bendecidos por el Rey de Reyes, no nos la podemos perder. Hay que hacer teshuvá, hermanos. Hay que regresar
al Dios de los pactos, al camino, a Yeshua, a todas las promesas que Él nos ha dado. Si no, hermanos, moriréis, dice. Arrepentidos, hermanos. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces, la importancia del arrepentimiento, hermano. Y entendamos que el arrepentimiento es un don, es un regalo de la gracia del Eterno. ¿Para qué? Para restaurarnos dentro de su pueblo. Entendamos esa parte, hermano. ¿Qué me hace falta, hermano? Usted dice, bueno, ya conozco las sendas antiguas, ya guardo el Shabbat, ya voy a las fiestas, ya la comida, ya no como cosas que no están prohibidas, ya tales cosas. ¿Qué me hace falta? Cada uno de nosotros sabemos qué nos hace falta. ¿Qué es lo que está haciendo de pronto que su crecimiento no sea tan rápido? Que te está impidiendo que otra vez regreses a su cerca, que regreses otra vez a su tabernáculo. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en este tiempo, y es en ese tiempo lo que tenemos que decirle, entregarle esa carga al Padre Eterno y que Él nos ayude a superarla. Pero de verdad tenemos que arrepentirnos del pecado, separarnos del pecado, hacer la restitución, clamar por nuestra vida, clamar por tantas cosas que se están viendo acá. Hermanos, es muy triste cuando la gente conoce, pero no entiende. Mira lo importante. Y cuando el Yeshua venga, pues hermano, que tenga misericordia de todos nosotros. Porque ese día va a ser bien terrible. Entonces, ¿qué nos falta, hermanos? Que el amor, que el temor de Dios es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Tenemos que tener celo de las cosas sagradas. Si nosotros pusiéramos empezando por teniéndole temor es temerle, temblar ante su presencia, ¿sí? No solamente es el temor reverente, sí, pero yo tengo que temerle temor porque es que Él me puede destruir en cualquier momentico. Él dice tal cosa y de una vez yo quedo destruido, yo quedo aplastado, desaparezco, no existo. Ese es el temor que debo tenerle a Dios. No puedo jugar con su palabra, no puedo jugar con todo lo que nos ha dicho acá, porque entonces lo estamos haciendo el mentiroso y la palabra no está haciendo su propósito. Y Él cuando nos presentemos allá nos va a decir, usted no tiene excusa. Yo le dije, le hablé por tal persona, por tal persona, por tal persona. Le puse el libro, le hice tal cosa y no tenemos excusa. Entonces tenemos que arrepentirnos, hermanos. El arrepentimiento, esa gracia perfecta para restaurarnos dentro de su pueblo. Si desaprovechamos esta oportunidad tan maravillosa del arrepentimiento, pues hermanos, apague y vamos. Nada que hacer. Porque si dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Lucas 13:3. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces, hermanos, el llamado es a eso, al arrepentimiento, a que busquemos al Padre Eterno en este tiempo, que es la oportunidad grandiosa que nos da en su palabra, en su escritura. No desaprovechemos. Hay muchos ejemplos que nos dan de la gracia que derrama el Padre Eterno en este tiempo, todos los días, pero en este tiempo es donde hay muchas manifestaciones más gloriosas. Los cielos están abiertos en este tiempo para que todos vengamos a hacer su teshuva, para que regresemos a Él, para que lo busquemos y vivamos una vida santa, perfecta, kadosh, como Él nos lo llama.